Bienvenidos al curso Evaluación e Impacto de las Políticas Públicas que se imparte dentro de la Maestría en Administración y Políticas Públicas en el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas. En ese contexto agradezco a la institución haberme señalado como profesor en esta materia y como tal me permito presentarme. Soy Luis Enrique García, abogado de origen con maestría en Derecho Constitucional y Amparo y una especialidad en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, concluí mis estudios doctorales en el Instituto Nacional de Administración Pública en la Ciudad de México. Ciertamente me encuentro aún en el proceso de elaboración de tesis para presentar mi examen de grado y por tanto aún ostento el de maestro. Profesionalmente me defino como abogado consultor y postulante en temas constitucionales y administrativos. Como servidor público me defino como operador jurídico de gobierno y técnico en temas parlamentarios, y también me he dedicado a la investigación y a la docencia. Como servidor público tuve la honrosa oportunidad de desempeñar algunos cargos tanto en el estado de Chiapas como en la Federación. En los años de 1990 a 1998 me desempeñé como oficial mayor del Congreso del Estado de Chiapas y durante los años de 1998 a 2000 como titular de la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado. Durante los años de 2012 a 2016 estuve a cargo de la Dirección de Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y más recientemente me desempeñé nuevamente en el Gobierno del Estado de Chiapas como subsecretario de Asuntos Jurídicos. Mi experiencia docente se ha visto enriquecida con las oportunidades que me han dado diversas instituciones públicas y privadas. Como maestro de asignatura lo he sido de esta propia institución, del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, y también lo fui de la Universidad Autónoma del Estado de México. Por otra parte, he sido invitado a impartir cursos y seminarios en diversas universidades públicas del país, entre las que se encuentran la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad de San Luis Potosí. En la parte académica puedo comentar con ustedes que soy autor del libro El Derecho Municipal para Servidores Públicos, que pueden encontrar precisamente en la biblioteca de esta institución. La evaluación e impacto de las políticas públicas es producto de la evolución de dos disciplinas académicas, en primera instancia de la administración pública y en una segunda instancia del análisis de políticas públicas. La administración pública ha tenido, a decir de Arellano Gaut, básicamente dos estadios: una administración pública progresiva y la actual, que es la nueva gestión pública. Por su parte, el análisis de políticas públicas ha generado un apartado especializado que es la investigación de la evaluación del impacto de las políticas públicas, y esta trata de responder a una pregunta central: ¿cómo medir una política pública contra las metas que se pretenden alcanzar y cuál es el impacto real de la política en cuestión? Se trata de una medición que se divide en la evaluación del desempeño de metas y en el estudio de su impacto. El estudio de su impacto, a su vez, medirá los efectos y las eventualidades que presentan en su implementación. Para Serrano Sánchez,
Es parte de una racionalidad alcanzada socio-occidentalmente y es la racionalidad del cálculo como cálculo de la realización de fines, de ahí la conocida definición de racionalidad con arreglo a fines. Serrano Sánchez precisa que esta racionalidad es una síntesis de la racionalidad weberiana, misma que pretende maximizar los beneficios en la realización de fines, en tanto desde la perspectiva moderna lo importante es el valor cuantitativamente ponderable al amparo de un utilitarismo finalista. La estrategia metodológica por la que he optado para el desahogo de la presente clase se centra en el diseño institucional del nuevo modelo de ejercicio del poder público que surge a partir de la crisis del Estado benefactor y del fracaso del modo de producción de los países socialistas agrupados en la URSS, circunstancias que con contundencia se hicieron evidentes a partir de la caída del muro de Berlín en 1989, como en adelante lo expondré. Cuando nos referimos al diseño institucional, estamos hablando de la forma que una institución toma como resultado de un proceso en el que concurren diversos factores. En algunos de los casos de manera intencional, en otros tantos accidental o de manera colateral por el influjo de otras instituciones. Por tanto, nos dice Budin, no existe un diseñador único. Ahora bien, las instituciones, siguiendo a North, son las reglas del juego en una sociedad, o más formalmente son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Para el Premio Nobel de Economía 1989 existen dos tipos de instituciones: las creadas como son las constituciones políticas de los estados y aquellas que surgen por la costumbre. El lenguaje de los economistas, nos dice North, las instituciones definen y limitan el conjunto de las elecciones de los individuos y su función en la sociedad es brindar certidumbre, lo que no implica las posibilidades de una evolución constante. En efecto, según Sandoval Almazán, quien se apoya en Huntington, la crisis de legitimidad del Estado benefactor obliga a los gobernantes a recurrir a la transparencia y a la rendición de cuentas como un mecanismo para dotar de nueva legitimidad sus acciones, sus discursos y sus decisiones, al abrir la información al público para que conozcan muchos de los límites de sus problemas y sus soluciones. Ciertamente, en una etapa inicial del proceso de rediseño institucional a la que se sometieron los estados nacionales que se adscribieron al Consenso de Washington, se conoce como las reformas estructurales de primera generación y fueron inspiradas en las prescripciones de la economía neoclásica, identificada con la reformulación del liberalismo económico, el neoliberalismo, bajo la concepción de Keynes y de Wayne. En adelante vendrán las reformas de ulteriores generaciones, ahora gestionadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estas últimas matizan el sesgo neoliberal de las primeras y se adscriben al neoinstitucionalismo económico. Esta versión del institucionalismo refleja la preocupación por la salud de las instituciones estatales y para el caso le asigna un papel determinante a la información pública, a la par de reclamar del Estado los marcos adecuados para la interacción humana. A decir de Elena Martínez, directora regional para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, al referirse a las últimas acciones de rediseño en la región, señaló que hubo un momento no lejano en que muchos creyeron que la política había muerto y que el mercado impersonal y el saber tecnocrático se encargarían de llevarnos al desarrollo.
Pero el mercado supone seguridad jurídica que dan las instituciones, y más adelante Elena Martínez precisa que por eso en los últimos años los economistas y las agencias de desarrollo han vuelto la mirada sobre las acciones y los conflictos, vale decir, han vuelto a descubrir la política, aunque prefieren no decirlo. En ese cometido, la democracia poco a poco se ha ido instalando como la forma correcta de organización de las sociedades modernas. En ellas los conceptos de transparencia y publicidad como medios de acceso a la información pública y de rendición de cuentas son elementos constitutivos de un sistema que tienden al control interno y externo de los estados nacionales. En efecto, según se desprende de varias obras del científico político italiano Norberto Bobbio, el sistema ideal de una paz estable puede ser expresado con esta fórmula sintética: un orden universal, democrático, con estados democráticos. Dinámica del curso. El curso constará de 8 videoclases y 5 actividades. Abordaré, para darme a entender mejor, cuáles serán las 5 actividades y después comentaré en qué consisten las 8 videoclases. En cuanto a las actividades, de las 5 actividades, 3 corresponden a la elaboración por parte de ustedes de sendos marcos conceptuales, una cuarta a un ensayo y una quinta a un examen final que no tendrá más de 20 reactivos. Ahora bien, con respecto a los 8 videos, permítanme precisarles que 5 de ellos corresponden al desahogo del temario y 3 son videos de apoyo para la redacción y elaboración de los marcos conceptuales y del ensayo. Quisiera hablar con ustedes por último y de manera muy especial de los 3 videos de apoyo a los que me he venido refiriendo. Déjenme decirles que es muy importante que sea la primera actividad que ustedes tengan de estudio. Son importantes porque en uno de los videos habré de señalarles cuál es una metodología más o menos aceptable para la elaboración de un marco conceptual y en el otro de ellos para la elaboración del ensayo. Sin embargo, el más importante de estos 3 videos para su servidor es uno que, por cierto, no es propio, pero que se denomina Cómo evitar el plagio. Y lo comento porque, según la rúbrica de evaluación, de las 5 actividades, 4 tienen un valor del 50%, que son los 3 marcos conceptuales y la elaboración del ensayo, mientras que el otro 50% corresponderá al examen final. Sin embargo, si en los marcos conceptuales, si en los ensayos no se ajustan a las instrucciones que se da en el video para evitar el plagio, esos trabajos se tendrán, como no presentados. Para mí es muy importante la autenticidad de los trabajos y sobre todo el rigor metodológico. Bueno, es el comentario preliminar, introductorio que tenía para este curso y para ustedes. Espero pues que les sea enriquecedora la clase que habremos de iniciar. Muchas gracias.